El hueso frontal es uno de los huesos aplanados irregulares que forman la calvaria. La calvaria, la parte superior del cráneo, también incluye los huesos occipital, parietal, y temporal, y. Los huesos del cráneo se fusionan para encerrar y proteger el cerebro. El hueso frontal forma la frente y las regiones superiores de las órbitas. Está formado por dos porciones, la escama, una porción vertical que forma la frente y las apófisis cigomáticas, una porción orbitaria horizontal que forma el techo de las órbitas y las cavidades nasales. La escama y las apófisis cigomáticas son muy gruesas y contienen espacios llenos de aire llamados senos frontales. El hueso frontal se articula con otros 12 huesos, el esfenoides, el etmoides, los dos huesos parietales, los dos huesos nasales, los dos maxilares, los dos huesos lagrimales y los dos huesos cigomáticos. Los huesos parietales, son dos de los huesos aplanados irregulares que forman la calvaria. La calvaria, la parte superior del cráneo, también incluye los huesos occipital, frontal y temporal, y. Los huesos del cráneo se fusionan para encerrar y proteger el cerebro. Los huesos parietales son dos de el hueso esfenoides, es el hueso que el hueso esfenoides, es el hueso clave ubicado en la base del neurocráneo, por delante del hueso temporal y la porción basilar del hueso occipital. El esfenoides se articula con 12 huesos, el vómer, etmoides, frontal y occipital, y los huesos pares parietal, temporal, cigomático y palatino. El esfenoides se parece un poco a un murciélago con las alas extendidas. El esfenoides se divide en un cuerpo mediano, dos alas mayores, dos alas menores que se extienden hacia afuera desde los lados del cuerpo, y dos apófisis pterigoides que se proyectan en dirección inferior desde el sitio donde las alas mayores se unen con el cuerpo. El cuerpo contiene dos senos esfenoidales, o celdas neumáticas, que están separados entre sí por un tabique. Partes de las alas participan en la formación de las órbitas y contienen varios forámenes importantes de los huesos de la cabeza, el foramen óptico, el foramen oval, el foramen lacerum, orificio rasgado, y el foramen espinoso, El cuerpo tiene una depresión profunda, la silla turca, que contiene a la glándula pituitaria. Los huesos nasales, son los huesos nasales, son dos de los 14 huesos faciales. Los huesos faciales se articulan con los huesos del cráneo, neurocráneo, y juntos forman la estructura ósea de la cabeza. Los huesos nasales son dos pequeños huesos alargados ubicados en la parte superior de la línea media de la cara, forman el puente de la nariz. El borde superior de cada hueso nasal es angosto, grueso y dentado para articularse con la escotadura nasal del hueso frontal. El borde inferior se une al cartílago nasal lateral y el borde lateral dentado se articula con la apófisis frontal del maxilar. El borde medial se articula con el hueso nasal opuesto y se alarga posteriormente para formar una cresta vertical que forma parte del tabique nasal. La cresta también se articula con la espina del hueso frontal y la lámina perpendicular del etmoides. Los maxilares, son dos de los 14 huesos faciales. Los huesos faciales se articulan con los huesos del cráneo, neurocráneo, y juntos forman la estructura ósea de la cabeza. Los maxilares forman la mandíbula superior y los límites de tres cavidades, el techo de la cavidad bucal, el piso y la pared lateral de la cavidad nasal y el piso de las órbitas. La apófisis cigomática triangular, que se encuentra en la unión de las caras anterior, superior y orbitaria, se articula con el hueso cigomático. La cara anterior se dirige en dirección anterior y lateral, con una serie de eminencias inferiores que corresponden a las posiciones de las raíces de los dientes. Hacia adelante, conectando las dos hileras de dientes, se encuentra la apófisis palatina, una lámina que forma parte del paladar duro. El seno maxilar, el más grande de los senos paranasales, es una cavidad piramidal grande y de paredes delgadas que se encuentra dentro del cuerpo del maxilar y se extiende desde la apófisis cigomática hasta la pared lateral de la nariz.
Los huesos cigomáticos, D, I, son 2 de los 14 huesos faciales. Los huesos faciales se articulan con los huesos del cráneo, neurocráneo, y juntos forman la estructura ósea de la cabeza. Los huesos cigomáticos están ubicados en la parte superior y lateral de la cara, cada uno forma la prominencia de una mejilla o pómulo. La gruesa apófisis frontoesfenoidal dentada se articula con la apófisis cigomática del hueso frontal. La apófisis orbitaria es una lámina gruesa que se proyecta hacia atrás y medialmente para unirse con la cara orbitaria del maxilar y el ala mayor del esfenoides y formar el piso y la pared lateral de la órbita. En el nivel inferior, la cara posterior forma parte de las fosas temporal e infratemporal. Su margen anterior es parte de la circunferencia de la órbita y su margen superior se articula con el hueso frontal por detrás de la apófisis cigomática del hueso frontal. La apófisis maxilar se articula con el maxilar, y la apófisis temporal, larga y delgada, se articula con la apófisis cigomática del hueso temporal. Los maxilares, D, I, son 2 de los 14 huesos faciales. Los huesos faciales se articulan con los huesos del cráneo, neurocráneo, y juntos forman la estructura ósea de la cabeza. Los maxilares forman la mandíbula superior y los límites de 3 cavidades, el techo de la cavidad bucal, el piso y la pared lateral de la cavidad nasal y el piso de las órbitas. La apófisis cigomática triangular, que se encuentra en la unión de las caras anterior, superior y orbitaria, se articula con el hueso cigomático. La cara anterior se dirige en dirección anterior y lateral, con una serie de eminencias inferiores que corresponden a las posiciones de las raíces de los dientes. Hacia adelante, conectando las 2 hileras de dientes, se encuentra la apófisis palatina, una lámina que forma parte del paladar duro. El seno maxilar, el más grande de los senos paranasales, es una cavidad piramidal grande y de paredes delgadas que se encuentra dentro del cuerpo del maxilar y se extiende desde la apófisis cigomática hasta la pared lateral de la nariz. La mandíbula es el hueso más grande y fuerte de los huesos faciales, es el único hueso móvil de la estructura ósea de la cabeza. Su forma de herradura está dada por un cuerpo horizontal curvo y 2 ramas perpendiculares que se unen casi en ángulo recto. En la parte anterior del cuerpo de la mandíbula se encuentra la protuberancia mentoniana, mentón, con un borde superior con los huecos de las 16 cavidades para los dientes. En cada lado, justo debajo del segundo premolar, se encuentra el foramen mentoniano, que permite el paso de los vasos y nervios mentonianos. La cara medial de la mandíbula contiene el foramen mandibular para los vasos y nervios alveolares inferiores. La cara lateral de cada rama es plana y brinda un punto de anclaje para el macetero. El borde superior delgado tiene 2 apófisis separadas por la escotadura mandibular, la apófisis coronoide, que da fijación al temporal y al macetero, y la apófisis condilar, que se articula con la articulación temporomandibular, ATM, y el ligamento temporomandibular. El hueso occipital es uno de los huesos aplanados y regulares que forman la calvaria. La calvaria, la parte superior del cráneo, también incluye los huesos parietal, D, I, frontal y temporal, D, I. Los huesos del cráneo se fusionan para encerrar y proteger el cerebro. El hueso occipital se encuentra en la base de la estructura ósea de la cabeza y forma la parte posterior e inferior del cráneo. Incluye una abertura grande, el foramen magno, a través del cual la cavidad craneal se comunica con el conducto vertebral. El hueso occipital está sostenido por la columna vertebral y se articula con el atlas de una manera que permite la rotación de la cabeza. El hueso occipital está formado por las porciones escamosa, basilar y lateral. La escama es una porción curva, expandida, en forma de lámina, que se encuentra detrás del foramen magno, se curva hacia abajo y de lado a lado. La porción basilar es una pieza cuadrilátera gruesa que se encuentra por delante del foramen magno, se extiende hacia adelante y hacia arriba para fusionarse con el esfenoides. Las porciones laterales, a cada lado del foramen magno, tienen cóndilos que se proyectan hacia abajo para articularse con la cara superior del atlas. Los huesos temporales, D, I, son 2 de los huesos aplanados y regulares que forman la calvaria. La calvaria, la parte superior del cráneo, también incluye los huesos occipital, frontal y parietal, D, I. Los huesos del cráneo se fusionan para encerrar y proteger el cerebro. Los huesos temporales forman los lados y la base de la cabeza. Cada hueso temporal está compuesto de 5 partes. 1. La porción escamosa, delgada y translúcida, que forma la parte anterior y superior del hueso. 2. La porción petrosa, una estructura de forma piramidal entre el esfenoides y el occipital.
que contiene los huesecillos del oído y órganos internos adicionales de la audición y el equilibrio. 3. La porción mastoidea, que forma la parte posterior del hueso y contiene la apófisis mastoides, que presta inserción para los músculos del cuello. 4. La porción timpánica, una lámina curva de hueso que descansa debajo de la escama y por delante de la apófisis mastoides, que contiene el orificio auditivo externo. Y 5. La apófisis estiloides, una proyección delgada y puntiaguda en la cara inferior que sirve como punto de anclaje para varios ligamentos y músculos. La protuberancia, parte del metencéfalo del cerebro posterior, funciona como puente entre las dos principales áreas funcionales del sistema nervioso central, los centros encefálicos superiores y la médula espinal. Junto con el bulbo raquídeo y el cerebro medio, la protuberancia forma parte del tronco del encéfalo. La protuberancia se continúa con el bulbo raquídeo, pero está separada de él por un surco que contiene los nervios abducens, motor ocular externo, NC6, facial, NC7, y vestíbulo-coclear o estatoacústico, NC8. La protuberancia contiene los tractos de fibras blancas que transportan señales entre la médula espinal y el resto del encéfalo. También aloja los núcleos pontinos, algunos de los cuales forman parte de la formación reticular responsable del ritmo respiratorio. El bulbo raquídeo, parte del mielencéfalo del cerebro posterior, actúa como vía de conducción entre la médula espinal y el encéfalo, ya que controla las funciones involuntarias de los sistemas respiratorio, digestivo y circulatorio y contribuye con la audición, el equilibrio y el gusto, extendiéndose desde el margen inferior de la protuberancia, justo encima del primer par de nervios cervicales, el bulbo raquídeo, de 3 centímetros de longitud, se continúa con la médula espinal. El canal central de la médula espinal continúa hasta la mitad por el bulbo raquídeo y luego se abre a la cavidad del cuarto ventrículo. Hay fisuras en las caras dorsal y ventral del bulbo raquídeo que lo dividen en dos mitades simétricas. Los dos lados de la región dorsal anterior tienen forma piramidal y contienen las fibras motoras que pasan del encéfalo a la médula espinal. El bulbo raquídeo desempeña un papel crucial en la homeostasis, ya que actúa como el centro de los reflejos autónomos para la contracción cardíaca, el control vasomotor, la frecuencia y profundidad respiratorias, y otros reflejos fundamentales como deglutir, toser, vomitar y estornudar. Junto con la protuberancia y el cerebro medio, el bulbo raquídeo también forma parte del tronco del encéfalo. El lóbulo parietal superior se une al giro postcentral por delante y al lóbulo occipital por detrás, y está asociado con la orientación espacial. El lóbulo parietal superior incluye la precuña, que está rodeada por la rama marginal del surco del cíngulo, el surco parieto-occipital, y el surco subparietal. La precuña está asociada con la memoria episódica, al procesamiento visoespacial, la autorreflexión y la conciencia. El surco intraparietal separa los lóbulos parietales superior e inferior. La cuña es un lóbulo más pequeño en el lóbulo occipital. Su borde anterior es el surco parieto-occipital y su borde inferior es la fisura calcarina. Justo enfrente de la cuña, la parte medial del lóbulo parietal es la precuña. La cuña está asociada con el procesamiento visual. El lóbulo paracentral es una continuación de los giros precentral y postcentral, localizado en la superficie medial de cada hemisferio cerebral.
Controla la inervación motora. El lóbulo paracentral es una continuación de los giros precentral y postcentral, localizado en la superficie medial de cada hemisferio cerebral. Controla la inervación motora y sensorial de la extremidad inferior contralateral y regula la defecación y la micción. Su porción anterior, conocida como el área motora suplementaria, es parte del lóbulo frontal. Su porción posterior, que se ocupa de los impulsos somatosensoriales de las extremidades distales, es parte del lóbulo parietal. Los giros son circunvoluciones en la superficie del encéfalo. Estos pliegues funcionan para aumentar el área de superficie general del cerebro, lo que a su vez aumenta la cantidad de neuronas cerebrales y la cantidad de materia gris. El giro singular, una circunvolución en forma de arco cercana al cuerpo calloso, forma parte del sistema límbico y participa en la expresión de las emociones a través de los gestos. El giro precentral, la circunvolución más posterior del lóbulo frontal, contiene la corteza motora primaria y controla los movimientos precisos de los músculos esqueléticos. El giro postcentral, la circunvolución más anterior del lóbulo parietal, contiene la corteza somatosensorial y es responsable del discernimiento espacial. Los ganglios de la base, son un grupo de núcleos que rodean el tálamo. Estas estructuras regulan los movimientos corporales al procesar información sensorial y motora proveniente de la corteza cerebral. Curvándose a partir del lóbulo frontal en dirección posterior hacia el lóbulo occipital se encuentra el núcleo caudado, A nivel de la cola del núcleo caudado se encuentra la amígdala, El putamen, se ubica en posición lateral al tálamo. Medial con respecto al putamen y más cercano al tálamo se encuentra el globo pálido medial, y lateral, Juntos, el putamen y el globo pálido, forman el núcleo lentiforme o lenticular, y los núcleos lentiformes y caudados dan lugar al cuerpo estriado. Los ventrículos del encéfalo, forman una red de cavidades llenas de líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo se produce en el plexo coroideo de cada ventrículo y fluye hacia abajo a través del sistema ventricular desde el ventrículo lateral a la médula espinal. Transporta nutrientes y desechos, brinda apoyo al encéfalo y lo protege de traumatismos. Hay un ventrículo lateral, ubicado en cada hemisferio cerebral. Los ventrículos laterales están separados por una membrana delgada, el septum pellucidum, y están conectados al tercer ventrículo, en el diencéfalo por el foramen interventricular. En el cerebro medio, el acueducto cerebral une el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo, que comienza entre la protuberancia y el cerebelo. El cuarto ventrículo se continúa hacia abajo con el bulbo raquídeo, para finalmente unirse al canal central de la médula espinal. El bulbo raquídeo, parte del mielencéfalo del cerebro posterior, actúa como vía de conducción entre la médula espinal y el encéfalo, ya que controla las funciones involuntarias de los sistemas respiratorio, digestivo y circulatorio y contribuye con la audición, el equilibrio y el gusto, extendiéndose desde el margen la glándula pituitaria, un pequeño cuerpo de color gris rojizo de aproximadamente 1 centímetro de diámetro, segrega y almacena hormonas que regulan funciones del sistema endocrino. Adherida al extremo del infundíbulo del hipotálamo, la pituitaria consta de un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. Estos lóbulos difieren entre sí en cuanto a origen, función y estructura. El lóbulo anterior, la adenohipófisis, se origina en la mucosa oral y el lóbulo posterior, la neurohipófisis, es una extensión del encéfalo. El lóbulo anterior secreta hormonas y comprende la mayor parte de la masa pituitaria. Comprende la pars distalis y la pars intermedia, la parte anterior de la porción en forma de guisante de la pituitaria y la pars tuberalis, una capa de células que rodea la porción neural del infundíbulo. El lóbulo posterior de la pituitaria y el tracto hipotálamo hipofisial
El cerebelo, D, I, una parte del metencéfalo y la parte más grande del cerebro posterior, ajusta los movimientos corporales y maneja el equilibrio y la postura. Entre las estructuras encefálicas, el cerebelo es el segundo en tamaño después del cerebro. Como el cerebro, su superficie está cubierta de numerosos surcos curvos de variada profundidad que separan los giros, circunvoluciones, aplanados, dando a la estructura general un aspecto de coliflor. El interior del cerebelo está formado por un tallo central de materia blanca con una masa gris, el núcleo dentado, en el centro. El tallo blanco central proyecta una serie de placas que están cubiertas de materia gris. Las ramas principales del tallo central se dividen y subdividen a lo largo de los tres lóbulos del cerebelo, lo que crea la apariencia de un árbol y le da el nombre de árbol de la vida. El cerebelo protruye posteriormente desde atrás de la protuberancia y el bulbo raquídeo y está separado del lóbulo occipital del cerebro por la fisura cerebral transversa y un pliegue de dura madre. Tiene una forma un tanto ovalada, pero constreñida medialmente y aplanada dorsoventralmente. El cerebelo consta de tres regiones continuas, los hemisferios cerebelosos derecho e izquierdo, cada uno con un lóbulo anterior, posterior y flóculo nodular, y el vermis mediano, D, I, que conecta los dos hemisferios. El cerebelo se conecta con otras regiones del encéfalo por medio de los pedúnculos cerebelosos. El cerebelo ajusta y suaviza los movimientos musculares, contribuye al tono muscular, el equilibrio e incluso algunas funciones cognitivas relacionadas con la asociación de palabras y la resolución de acertijos. La amígdala cerebelosa es una masa redondeada que se ubica en una fosa profunda de cada hemisferio cerebeloso. El cerebro medio, D, I, o mesencéfalo. El cerebro medio, D, I, o mesencéfalo, una de las principales áreas del encéfalo, es una región corta y constreñida que conecta la protuberancia con el diencéfalo, involucrado con la visión, la audición, el control motriz, la alerta y la termorregulación. El cerebro medio está formado por los dos núcleos pares grandes del techo, tectum, llamados tubérculos cuadrigéminos. Estos se dividen en el par superior, los colículos superiores, D, I, que controlan los reflejos visuales, y el par inferior, los colículos inferiores, D, I, que controlan los reflejos relacionados con la audición. El cerebro medio se conecta ventralmente y lateralmente con el cerebelo por medio de los pedúnculos cerebrales superiores y transmite información desde el cerebro posterior al anterior. El tronco del encéfalo está formado parcialmente por el cerebro medio, el bulbo raquídeo y la protuberancia. Los ventrículos del encéfalo, D, I, forman una red de cavidades llenas de líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo se produce en el plexo coroideo de cada ventrículo y fluye hacia abajo a través del sistema ventricular desde el ventrículo lateral a la médula espinal. Transporta nutrientes y desechos, brinda apoyo al encéfalo y lo protege de traumatismos. Hay un ventrículo lateral, D, I, ubicado en cada hemisferio cerebral. Los ventrículos laterales están separados por una membrana delgada, el septo.